Los cambios hormonales, la primera y no siempre positiva experiencia social, las reacciones agudas a los acontecimientos que les rodean, combinados con la credulidad, todo esto puede conducir al desarrollo de trastornos depresivos en los adolescentes. Para determinar el nivel de trastorno en un adolescente, es posible utilizar pruebas especiales. ¿Qué métodos existen exactamente? Nos dicen en el artículo. ¿Cómo entender que algo está mal con el niño? Patología normal. Por algo se ha asignado a la adolescencia esta definición poco seria, pero muy amplia. Cambios de humor, cambio total de prioridades y valores vitales. Tanto los padres como los hijos en esta época tienen que soportar muchas cosas. Uno de los trastornos más graves en esta época es la depresión adolescente. Propensión. La depresión es un trastorno al que la gran mayoría de los adolescentes son propensos de una forma u otra. Pero hay factores que aumentan el riesgo de desarrollarla. Entre ellos se encuentran disfunción explícita o implícita en la familia. Si la disfunción explícita, discusiones frecuentes, presencia en la familia de enfermos graves, condenados, familiares dependientes o codependientes, bajo nivel de apoyo vital es bastante obvia. Con la disfunción oculta todo es un poco más complicado. Las familias en las que no hay un contacto emocional estrecho con los hijos, los padres están excesivamente ocupados en el trabajo. No hay conexión con el mundo que les rodea, pueden entrar en esta categoría. Relaciones difíciles con los compañeros, dificultades para comunicarse con ellos. La presencia de una enfermedad crónica somática o psicológica en un adolescente. Problemas en el lugar de estudio, en la escuela, colegio, instituto. Necesidad de cambiar frecuentemente de lugar de residencia. Baja autoestima. Falta de confianza en sí mismo. El riesgo de desarrollar una depresión adolescente también aumenta considerablemente si alguien de la familia ya ha padecido este trastorno. Signos de alerta precoz. La depresión precoz puede reconocerse observando el comportamiento del adolescente. Los siguientes cambios deberían alertar a los padres: pérdida brusca de interés por lo que no hace mucho tiempo agradaba al adolescente y le producía emociones positivas. Puede tratarse de un hobby, un pasatiempo favorito. Cierre. No hace mucho, el adolescente excéntrico y sociable comienza a evitar incluso a los amigos más íntimos. Se vuelve un poco verbal. Evita las preguntas sobre la vida escolar. Violación de los patrones de sueño, que se manifiesta en el hecho de que el adolescente comienza a sufrir de insomnio o, por el contrario, dormir más de lo habitual. Cambios de humor bruscos y aparentemente gratuitos. Cambios en los hábitos alimentarios, apetito anormal o, por el contrario, rechazo total de muchos alimentos. Ya en esta fase es necesario observar más de cerca al adolescente y, si es necesario, de forma suave y discreta sugerirle que consulte a un neurólogo o, al menos, a un psicoterapeuta. Evolución de los síntomas. Hay que tener en cuenta que la depresión en adultos y adolescentes procede de forma algo diferente. Si en los primeros se observa una disminución de la fuerza y la tristeza, la primera señal de alarma para los chicos y chicas se convierte en una protesta, un comportamiento rebelde, que va acompañado de irritabilidad e ira. En las primeras etapas, el adolescente se vuelve huraño y sombrío, se irrita ante peticiones menores, así como ante cualquier deficiencia que encuentre en sí mismo. La atención se debilita, aparece el despiste. Entonces intenta aislarse del mundo que le rodea en la medida de lo posible, minimiza la comunicación incluso con sus amigos más íntimos. Las actividades favoritas pasan a un segundo plano, lo que ocurre a su alrededor deja de causarle interés. Las fases más graves y desatendidas de la depresión se caracterizan por una pérdida total de fuerza. El adolescente prácticamente deja de reaccionar ante el mundo que le rodea. Las manifestaciones de emociones quedan en nada. No entra en contacto ni siquiera con las personas más cercanas, deja de asistir a los centros educativos o de salir de los confines de su habitación. Y en los casos más desatendidos pasa la mayor parte del tiempo en cama, y no tiene energía suficiente ni siquiera para los cuidados básicos o los procedimientos de higiene. Pueden observarse pensamientos suicidas. Cuanto antes presten atención los padres a los problemas del adolescente y tomen medidas para eliminarlos, mejor será el pronóstico de recuperación, y menos largo será el tratamiento. Muchos padres creen que el hecho de que sus hijos hablen de suicidio es solo un intento de chantajearles, de llamar la atención de sus familiares o de autocompadecerse. Y hay algo de verdad en ello. La idea de la muerte en la adolescencia aún no está completamente formada,
por lo que la mayoría de los intentos de suicidio son de naturaleza teatral. Los menores eligen métodos que les garanticen que no les harán daño, y eligen el momento de forma que estén seguros de ser pillados. Pero no debemos olvidar que incluso un intento de suicidio demostrativo puede convertirse en una tragedia. Por eso, tras escuchar a un adolescente hablar de suicidio, en ningún caso hay que perder tiempo. Hay que contactar inmediatamente con un psicólogo. Forma adolescente oculta. Los síntomas de la depresión oculta se manifiestan de forma tenue y casi imperceptible, lo que dificulta su diagnóstico. Sin embargo, hay una serie de signos que deberían hacer desconfiar a los padres: quejas infundadas de dolor, incluido el bienestar físico, fatiga crónica, pérdida de energía, bajo estado de ánimo, retraimiento, deseo constante de soledad. Para ocultar la depresión también puede aparecer un periodo de fuerte estrés emocional, por ejemplo, una serie de acontecimientos brillantes, incluso de color positivo. Sistemas de pruebas psicológicas. Para diagnosticar el riesgo de desarrollar o tener depresión en adolescentes se utilizan métodos de prueba que contienen preguntas temáticas. Entre ellos se incluyen los siguientes: escala de depresión de Beck. El cuestionario contiene 21 preguntas, cada una con 4 respuestas posibles. Deben tenerse en cuenta los síntomas declarados en las últimas 2 semanas. Se resumen las puntuaciones y se extrae una conclusión sobre un posible trastorno depresivo. 09 No hay signos de depresión. 10-15 El adolescente se encuentra en un estado subdepresivo. 16-19 Estado moderado. 20-25 Depresión moderada. Se requiere intervención psicoterapéutica. Punto y coma. Más de 25. Depresión grave, que requiere la intervención de un psicólogo clínico y un psiquiatra. Un artículo detallado sobre el método se encuentra aquí, y el propio test puede realizarse en el enlace. Vídeo sobre el test. Mini-Mult. El test contiene varias escalas clínicas, una de las cuales está dedicada a diagnosticar el riesgo de trastornos depresivos en adolescentes. Debe responder a las preguntas rápidamente, sin pensar en las respuestas, pero al mismo tiempo con sinceridad y honestidad. Los resultados se presentan visualmente en forma de perfil gráfico. La superación de los valores aceptables para determinados indicadores puede indicar la presencia de acentuación o predisposición a determinados trastornos. Para obtener resultados más fiables, se introducen adicionalmente escalas de validez, mentira y corrección. Diagnóstico de los estados depresivos de Zmurov. Para superar la prueba es necesario responder a 44 preguntas. Respuestas a proporcionar una oportunidad para evaluar el estado actual del adolescente en los siguientes signos: apatía, la indiferencia, la falta de cualquier reacción emocional a los acontecimientos, la indiferencia. Hipotimia, estado caracterizado por bajo estado de ánimo. Depresión. Las emociones positivas son raras, asténicas, es decir, débiles, y de corta duración. La disforia se caracteriza por una mayor irritabilidad, mal humor y conflictividad. Confusión, inseguridad, atención dispersa, incapacidad para centrar la atención aunque sea brevemente en un objeto o fenómeno. Ansiedad, expectativa fuerte pero a menudo irrazonable de cualquier peligro, amenaza o simplemente circunstancias desfavorables. Miedo asociado a determinadas personas, objetos, situaciones, fenómenos. La prueba es eficaz si los síntomas duran al menos 2 semanas. ¿Qué método profesional se considera más preciso? La escala de depresión de Beck proporciona los resultados diagnósticos más precisos. Esta prueba ofrece una versión especial para adolescentes, que permite evaluar la probabilidad de desarrollar trastornos del tipo adecuado, teniendo en cuenta todas las características específicas de la edad. Vale la pena recordar que los propios resultados, incluso las técnicas psicológicas profesionales, no son una base para hacer un diagnóstico. Solo pueden indicar el riesgo de desarrollar trastornos. La derivación a un especialista es obligatoria. Formas online de identificar el trastorno. La renuencia a ponerse en contacto con especialistas a menudo conduce al hecho de que muchas personas tratan de diagnosticar a un adolescente por su cuenta, utilizando los datos obtenidos a partir de los resultados de las pruebas en línea. No hay que olvidar que este enfoque tiene muchas desventajas. No todas las pruebas en línea son técnicas de diagnóstico profesionales, y tienen la fiabilidad y validez suficientes para indicar de forma fiable la presencia o ausencia de depresión. La mayoría de las técnicas de test contienen preguntas demasiado obvias y directas que permiten a quien las realiza formarse fácilmente la imagen deseada, exagerando o minimizando la situación. Los tests no se utilizan como método de diagnóstico básico. Sirven únicamente para confirmar o cuestionar los resultados de otras técnicas. La interpretación exhaustiva de los datos de los tests requiere conocimientos,
destrezas y habilidades profesionales tanto psicológicas como psiquiátricas. Muchos padres hacen intentos de diagnosticar de forma independiente a un adolescente, aludiendo al hecho de que tienen la formación adecuada. Esto no debe hacerse. Ni siquiera los psicólogos, psicoterapeutas y psiquiatras competentes pueden evaluar de forma completa y lo más objetiva posible el estado de un ser querido mediante la observación y conversaciones especialmente organizadas. Y los niños pueden percibir a una persona cercana como un padre o como un psicólogo. Por eso, para tales fines es necesario recurrir a un especialista que no esté familiarizado con el adolescente. El padre puede y debe observar atentamente, anotar la ansiedad, hablar de ella a los especialistas. Pero hacer un diagnóstico es una tarea que solo puede encomendarse a un psicólogo clínico o a un psiquiatra. Conclusión. La depresión adolescente es un trastorno peligroso, cuyo curso puede verse agravado por características propias de esta edad, como una mayor vulnerabilidad, impresionabilidad, maximalismo, etc. Los padres deben alarmarse por los frecuentes cambios de humor, la apatía, el estrechamiento de intereses, la falta de disposición a comunicarse con los demás, la depresión y la inseguridad. En las formas desatendidas puede acarrear consecuencias graves, hasta intentos de suicidio. La enfermedad requiere un diagnóstico detallado, y la intervención de un especialista cualificado. ¿Te ha resultado útil el artículo? Valora 5.5. Número de valoraciones, 1.